9 lugares arqueológicos a los que no puedes entrar. Aunque parezca algo extraño, existen varios lugares arqueológicos muy importantes, dispersos por el mundo, a los que no se puede entrar. Una isla de la India está vetada a las visitas de foráneos porque los nativos prefieren vivir aislados y rechazan violentamente, inclusive matándolos a todos los que se acerquen. Otros sitios es mejor mantenerlos cerrados por razones de seguridad, como el mausoleo de Qin Shi Huang en China, repleto de mercurio. Buena parte de una península griega está vetada a las mujeres, por un episodio ligado al segundo personaje más venerado del Nuevo Testamento. Hoy haremos un fascinante recorrido por 9 lugares a los que, de todas formas, se nos haría imposible o muy difícil entrar con nuestros propios pies. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Las zonas prohibidas de la Gran Pirámide de Giza a las que MrBeast tuvo acceso. Si bien fue terminada hace más de 4.600 años, y es la más antigua y la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que se mantiene en pie, la Gran Pirámide de Giza todavía guarda muchos secretos. Sin embargo, recientemente el estadounidense James Stephen Donaldson, célebre personaje de Internet más conocido como MrBeast, tuvo acceso, con cámaras, a áreas reservadas del interior de la Gran Pirámide. El youtuber, con más de 350 millones de seguidores, accedió a zonas restringidas del monumento, paseándose por tumbas y túneles ocultos, generalmente fuera de la vista de los visitantes corrientes. El equipo de MrBeast recorrió la Gran Pirámide desde su sector más alto hasta sus espacios más bajos, tomando imágenes que el público nunca había visto. Durante su recorrido, el influencer le echó un vistazo al presunto lugar de enterramiento del faraón Keops, especulando con la potencial existencia de una cámara aún no descubierta. MrBeast llegó hasta la entrada del inframundo mitológico egipcio. Uno de los momentos más interesantes del recorrido fue cuando el creador de contenidos llegó a la supuesta tumba de Osiris, considerada por la mitología egipcia como la puerta hacia el inframundo. MrBeast dijo que una de las experiencias más aterradoras que ha vivido fue nadar entre pasadizos oscuros y pasajes sumergidos, hasta llegar al sarcófago de piedra que, según el mito, era la entrada al más allá. Los seguidores del youtuber fueron sorprendidos con las imágenes de la tumba de Imeri, sumo sacerdote en tiempos del faraón Keops, cuyo lugar de descanso final fue diseñado para evidenciar su vínculo divino. El acceso a la tumba del influyente sumo sacerdote está restringido por las condiciones de extrema fragilidad de sus elementos, especialmente de las pinturas que ilustran aspectos de la vida cotidiana en el antiguo Egipto, incluyendo la elaboración de vino. Es como un video explicativo de hace 4.600 años, comentó MrBeast, fascinado por los detalles de los murales. La Gran Pirámide ha deslumbrado a las celebridades. El recorrido de MrBeast finalizó en el punto más elevado del monumento, un lugar en el que solo han estado menos de 50 personas a lo largo de la historia moderna. Por sus sobrecogedoras dimensiones, su antigüedad y su misterio, la Gran Pirámide de Giza ha deslumbrado a muchos personajes que la han visitado. En 1798, Napoleón pidió que lo dejaran solo en la cámara del rey, y cuando salió estaba muy perturbado, aunque no quiso compartir nada con sus colaboradores sobre su experiencia en el interior. Afortunadamente, MrBeast ha compartido la suya con millones de seguidores en todo el planeta. Número 2. En el Monte Athos, las mujeres tienen prohibida la entrada. El Monte Athos es una montaña situada en la península del mismo nombre, directamente sobre el mar Egeo, en el noreste de Grecia. Es un importante centro de la vida monacal ortodoxa oriental, y tanto la montaña como la mayor parte de la península están gobernadas como una región autónoma por la comunidad monástica del Monte Athos, eclesiásticamente bajo la jurisdicción directa del patriarca de Constantinopla. Tanto la ancestral tradición religiosa como la legislación griega prohíben a las mujeres el acceso al área gobernada por la comunidad monacal. El Monte Athos registra ocupación humana desde tiempos antiguos y es conocido por su prolongada presencia cristiana y sus tradiciones monásticas históricas, que se remontan al menos al año 800 de la Era Común, durante el Imperio Bizantino. En 1988, la UNESCO agregó a la comunidad monástica del Monte Athos a la lista del Patrimonio Mundial, en atención a la larga historia religiosa del lugar,
a la arquitectura en excelente estado de conservación y a la preservación de la fauna y la flora de la montaña. Un arquitecto helenístico propuso convertir el monte en una imagen tallada de Alejandro Magno. Según la mitología griega, durante la gigantomaquia, el gigante Athos le lanzó una gran piedra a Poseidón y la roca cayó en el mar, formando el monte Athos. En la Ilíada, Homero mencionó la montaña y Heródoto escribió que el comandante persa Mardonio perdió 300 barcos y 20.000 hombres en un naufragio causado por fuertes vientos cerca del monte en el año 492 a.C. La península de Athos se encontraba en la vía de la invasión del persa Jerjes I, cuyo ejército pasó 3 años excavando el canal de Jerjes para permitir el paso de la flota invasora en el año 483 a.C. Tras la muerte de Alejandro Magno, el arquitecto Dinócrates propuso convertir toda la montaña en una estatua tallada del general macedonio. El motivo religioso de la prohibición de entrada a las mujeres. Según la tradición cristiana ortodoxa oriental, la Virgen María navegaba hacia Chipre en compañía de San Juan Evangelista para visitar a Lázaro, cuando el barco se desvió y fue fondeado cerca del monte Athos. María desembarcó y quedó tan impresionada por la belleza de la montaña que después de bendecirla, le pidió a su hijo Jesús que la convirtiera en su jardín particular. Entonces se oyó una voz diciendo: «Que este lugar sea tu herencia y tu huerto, un paraíso y un puerto de salvación para quienes buscan ser salvados». Y desde ese momento, el monte quedó consagrado como el jardín de María, con prohibición de entrada al resto de las mujeres. Se cree que los monjes están en el lugar desde el siglo IV, aunque los documentos antiguos son muy escasos. Es posible que durante el reinado de Constantino I el Grande vivieran en Athos tanto cristianos como practicantes de la religión pagana griega. Número 3. Está prohibida la entrada a la isla Sentinel del Norte. La isla Sentinel del Norte es una de las islas Andamán, un archipiélago de la India en la bahía de Bengala, que funciona como una inusual área protegida, tanto en el sentido del espacio natural como de sus habitantes. Los sentinelenses, una tribu indígena, viven en un aislamiento voluntario del mundo exterior y así lo recoge la ley de la India, evitando su contagio con enfermedades infecciosas, contra las que probablemente no tengan inmunidad adquirida. La isla está cerrada a potenciales visitantes y, para asegurar el cumplimiento del mandato legal, la Armada India patrulla por mar y aire el territorio insular de menos de 6 kilómetros cuadrados. No es buena idea intentar burlar a la Marina India para entrar en la isla, ya que los nativos rechazan con violencia a cualquier intruso. La mínima distancia legal a la que un foráneo puede estar de un aborigen de Sentinel son 9 kilómetros. Los indígenas gozan de una inmunidad de facto en caso de muerte de un intruso. Los sentineleses se ponen muy belicosos cuando huelen a un foráneo. En su interés por estimular el turismo y facilitar el trabajo de los antropólogos y demás científicos sociales, el gobierno indio relajó en 2018 las restricciones de entrada a un grupo de islas del archipiélago. Los sentineleses atacan sin miramientos a los barcos que se acercan, independientemente que de las visitas sean deliberadas o como consecuencia de una emergencia marítima. La isla es un pésimo lugar para encallar y se ha visto a nativos disparando sus flechas contra barcos e incluso contra los helicópteros del gobierno que vigilan el espacio protegido. Estos incidentes ocasionalmente son fatales. En 2006, los indígenas mataron a 2 pescadores indios que faeneaban en aguas prohibidas y se acercaron demasiado a la isla. En 2018, John Chow, un misionero cristiano estadounidense de 26 años, murió cuando intentaba establecer contacto con los nativos, pagando a pescadores locales para que lo llevaran. El primer contacto oficial con los sentineleses se produjo en 1991. El primer contacto más o menos amistoso con los sentineleses fue realizado en 1991 por el Servicio Antropológico de la India. Los antropólogos lograron moderar el rechazo de los indígenas tirándoles cocos y otros regalos, y pudieron hacer una serie de viajes entre 1991 y 1997. Sin embargo, los indios no pudieron hacer ningún avance en la comprensión de la lengua indígena, y los sentineleses finalmente les dieron a entender que tenían que irse. Ni los terremotos ni los tsunamis ponen a los nativos más amistosos. Los indígenas sobrevivieron al terremoto del Índico de 2004 y el subsiguiente tsunami, y a los pocos días estaban arrojándoles flechas, lanzas y piedras a un helicóptero del gobierno que fue a inspeccionar. Número 4. El mausoleo de Qin Shi Huang está lleno de mercurio. El mausoleo de Qin Shi Huang es un complejo funerario chino edificado para el emperador del mismo nombre, primero de la dinastía Qin. Se encuentra en el actual distrito de Litong, en Xi'an, capital de la provincia de Shanxi, y su construcción tomó 38 años, desde el 246 hasta el 208 a.C.
Está ubicado debajo de un túmulo funerario con forma de pirámide truncada, de 76 metros de altura. El diseño del mausoleo está inspirado en el de la ciudad de Xianyang, la capital dinástica. El núcleo del complejo arquitectónico es la cámara funeraria principal, que alberga el ataúd del emperador y los artefactos funerarios. El complejo está lleno del mercurio utilizado en la construcción, y la tumba propiamente dicha aún no ha sido excavada. Las exploraciones arqueológicas se han centrado en varios sitios de la inmensa necrópolis que rodea la tumba, incluyendo el famoso ejército de terracota, situado al este del túmulo funerario y erigido como guarnición del mausoleo. ¿Por qué tiene mucho mercurio el mausoleo de Qin Shi Huang? Sima Qian, historiador chino nacido 63 años después de finalizado el mausoleo y biógrafo de Qin Shi Huang, hizo una descripción del complejo funerario, explicando por qué contenía grandes cantidades de mercurio. Sima Qian escribió: cavaron a través de 3 capas de agua subterránea y vertieron bronce para el ataúd exterior. Se construyeron palacios y torres panorámicas para 100 funcionarios, y la tumba se llenó de artefactos raros y tesoros maravillosos. Se ordenó a los artesanos que fabricaran ballestas y flechas preparadas para disparar a cualquiera que entrara en la tumba. Se utilizó mercurio para simular los 100 ríos, el Yangtze, el río Amarillo y el Gran Mar, y se hizo fluir mecánicamente. Qian agregó: arriba había una representación de las constelaciones celestiales, abajo las características de la Tierra. Las velas se hicieron con grasa de hombre pez, que se calcula que arde y no se apaga durante mucho tiempo. Muchas concubinas del emperador fueron enterradas con él. Según Sima Qian, el segundo emperador de la dinastía, Qin Ershi, dijo: sería inapropiado que las concubinas del difunto emperador, que no tienen hijos, estuvieran libres. Ordenó que acompañaran a los muertos y muchas murieron. Igualmente, el segundo emperador chino pensó que sería una grave infracción que los artesanos, que habían construido los ingeniosos tesoros mecánicos del complejo funerario, pudieran revelar sus secretos, y después de la ceremonia fúnebre los hizo encerrar en los pasadizos subterráneos donde murieron asfixiados. Finalmente se plantaron árboles y otras plantas en el túmulo de la tumba para simular una apacible colina. 6 siglos después de la muerte de Qin Shi Huang, el geógrafo Lin Daoyan dijo que el mismo emperador eligió el lugar de su mausoleo. Huang escribió: famoso por sus minas de jade, su lado norte era rico en oro y su lado sur rico en hermoso jade. El primer emperador, codicioso de su excelente reputación, eligió ser enterrado allí. Número 5. El corredor oculto de Egipto. Recientemente se informó sobre el hallazgo de un pasadizo oculto en la Gran Pirámide de Giza, encima de la entrada principal del monumento. Imágenes de video tomadas con un endoscopio mostraron el pasillo de techo abovedado, vacío en su interior. Funcionarios del Ministerio de Antigüedades de Egipto afirmaron que pudo haber sido construido como recurso arquitectónico para equilibrar el peso alrededor de la entrada de la pirámide o de otro aposento oculto. El descubrimiento data del año 2016, cuando se utilizó una tecnología de captación de imágenes denominada muografía. El equipo del proyecto Sky Pyramids detectó cambios en la densidad del interior del monumento, observando la forma en que era penetrado por los muones, unas partículas subatómicas de los rayos cósmicos, con una vida media de 2,7 microsegundos, que penetran parcialmente la piedra. Es una técnica no invasiva que permite detectar masas y espacios vacíos en un lugar oculto. En el caso de la Gran Pirámide, permitió encontrar el pasillo detrás de la cara norte del monumento, a unos 7 metros por encima del acceso principal. El pequeño dispositivo de filmación fue introducido por la unión entre los bloques de piedra. Los investigadores hicieron comprobaciones adicionales con un ultrasonido y radar antes de introducir el dispositivo endoscópico de solo 6 milímetros de ancho a través de la junta entre los bloques de piedra. Las imágenes fueron dadas a conocer el 2 de marzo del año 2023, en una conferencia de prensa, mostrando un pasillo vacío, de paredes de bloques de piedra tallados toscamente y un techo abovedado también pétreo. El director del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, Mostafa Waziri, dijo: continuaremos con la exploración para ver qué podemos hacer, para averiguar qué podemos encontrar debajo o justo al final de este corredor. La Gran Pirámide, de 146 metros de altura, fue erigida en la meseta de Giza por Keops, faraón de la cuarta dinastía que reinó entre los años 2609 y 2584 a.C., aproximadamente. Si bien es uno de los monumentos más grandes, antiguos, visitados e investigados del mundo, no existe consenso sobre cómo se edificó. Zahi Hawass cree que el pasillo puede ser el anticipo de un descubrimiento mucho más importante. El reputado arqueólogo egipcio Zahi Hawass señaló que el corredor representaba
un descubrimiento importante que entrará por primera vez en las casas y hogares de personas de todo el mundo. Añadió que podría ayudar a revelar si la cámara funeraria del faraón Keops todavía existía dentro de la pirámide. Hawass especuló con que podría haber algo importante en el espacio debajo del pasillo y añadió: estoy seguro de que dentro de unos meses podremos ver si lo que estoy diciendo es correcto o no. En 2017, la tecnología de demografía permitió detectar un segundo espacio vacío, aún más grande, en el interior de la Gran Pirámide, ubicado sobre la Gran Galería, estimándose que tiene 30 metros de longitud y varios metros de altura. Número 6. El acceso a los archivos secretos del Vaticano. El anteriormente llamado Archivo Secreto Vaticano, ahora denominado Archivo Apostólico Vaticano, es el lugar en el que se guardan los documentos sobre actos promulgados por la Santa Sede. Como tal, alberga piezas históricas, como el expediente manuscrito del juicio a Galileo por herejía y cartas autografiadas de Miguel Ángel, en los que el genial artista renacentista se queja por los retrasos en los pagos de sus trabajos artísticos en la Capilla Sixtina. Hasta la década de 1860, el minerario archivo hizo honor a su nombre oficial de secreto, ya que solo podían acceder a él los funcionarios vaticanos autorizados. A partir de 1867, el prefecto del archivo, Agustín Theiner, y su sucesor permitieron el acceso a académicos individuales seleccionados a los documentos relacionados con el juicio de Galileo, lo que llevó a un largo debate sobre su autenticidad. El acceso académico se interrumpió brevemente después de la disolución de los estados pontificios en 1870, cuando surgió una controversia entre la Santa Sede y el Estado secular italiano sobre la propiedad del archivo. La apertura del archivo a los historiadores. En 1879, el Papa León XIII nombró prefecto del archivo al cardenal alemán Joseph Hergenrother, quien de inmediato dio curso a un memorando recomendando que se permitiera el acceso a los historiadores. Esto llevó a la Santa Sede a construir una sala de lectura para investigadores, inaugurada el 1 de enero de 1881. Cuando el historiador protestante alemán Theodor von Sickel publicó en 1883 los resultados de su trabajo que defendía a la Iglesia contra las acusaciones de falsificación, León XIII quedó aún más convencido del potencial de la investigación histórica para aclarar el papel del papado en la cultura europea y la política italiana, anunciando que los archivos estarían abiertos al trabajo investigativo imparcial. En 1883, el Papa dijo: «Id a las fuentes, por eso es abierto los archivos. No tenemos miedo de que se publiquen documentos sacados de ellos». El acceso en la era moderna. En 1979, el historiador Carlo Ginzburg dirigió una carta al recién entronizado Papa Juan Pablo II, pidiendo que se abrieran los archivos del Santo Oficio de la Inquisición. Posteriormente, el Papa Benedicto XVI dijo que esa carta había sido decisiva para la apertura de esos archivos. La novela y la película Ángeles y Demonios molestaron a la Iglesia, como ya lo habían hecho antes el Código da Vinci y su correlato cinematográfico. Y en 2010, el Vaticano otorgó acceso a los archivos a un grupo de periodistas, con el objeto de que dispusieran de material para eventualmente contrariar las opiniones vertidas por Dan Brown en sus libros superventas. En 2018, el Papa Francisco ordenó la apertura de documentos que ayudaran a un estudio exhaustivo sobre las acusaciones por conducta sexual inapropiada contra el ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick, finalmente expulsado del sacerdocio en 2019. Número 7. El páramo de las Tinajas está lleno de bombas sin explotar. La llanura de las Jarras o páramo de las Tinajas es un paisaje arqueológico de Indochina, en Laos, formado por miles de vasijas talladas en piedra y esparcidas por los valles de las tierras altas y el llano central de la meseta de Xianghuang. Las jarras están dispuestas en grupos que van desde una a unas pocas hasta varios cientos. En 1930, la arqueóloga francesa Madeleine Colani propuso que las vasijas estaban relacionadas con prácticas funerarias, y excavaciones posteriores de estudiosos loasianos y japoneses han apoyado esta teoría con el hallazgo de restos humanos, ajuares funerarios y cerámica alrededor de las jarras. Los investigadores establecieron que muchas de las jarras fueron colocadas en sus emplazamientos actuales, entre los años 1240 y 660 a.C. La llanura está llena de bombas de racimos sin explotar, lanzadas por los Estados Unidos durante la Guerra Secreta de la década de 1960 en Laos. Fueron hechas para guardar cerveza de arroz. Las vasijas varían entre 1 y 3 metros en diámetro y altura, y todas están talladas en roca, la mayoría en piedra arenisca, aunque también las hay de caliza, brecha, conglomerado e incluso granito. Las jarras son de forma cilíndrica, aunque un poco más anchas en la parte inferior, y carecen de decoraciones, salvo una que está decorada con el grabado de un hombre rana.
Por las tapas de piedra supervivientes se ha sabido que iban tapadas, aunque muchas cubiertas desaparecieron, estimándose que estaban hechas de materiales degradables. Según una leyenda aloasiana, las jarras fueron talladas por una raza de gigantes locales, gobernados por un rey de nombre Kung Xiong, que las hicieron para guardar cerveza o vino de arroz, con el que se embriagaban después de sus victorias en la guerra. Bombas por doquier. Entre 1964 y 69, la llanura de las jarras fue intensamente bombardeada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en el marco de la llamada Guerra Secreta contra las fuerzas comunistas loasianas y norvietnamitas. Durante las campañas de bombardeos fueron arrojadas 262 millones de bombas de racimo antipersonales, de las cuales se estima que unas 80 millones quedaron sin explotar y continúan siendo una amenaza mortal para la población. En el área son visibles los impactos de los bombardeos, incluyendo vasijas rotas o desplazadas de sus sitios originales, así como cráteres de bombas. La gran cantidad de bombas sin explotar limita la libertad de movimientos y el turismo en la llanura de las jarras solo es seguro por caminos despejados y señalizados. En 2004 y 2007, un esfuerzo conjunto de la UNESCO, el gobierno de Nueva Zelanda y organizaciones no gubernamentales permitió limpiar de bombas varios sitios, que son los más visitados. Número 8. El Santuario de Ise. El Santuario de Ise es un templo sintoísta dedicado a la diosa solar Amaterasu o Mikami y al dios de la agricultura, Toyoke Hime, situado en la ciudad de Ise, en la prefectura japonesa de Mie. También conocido como Jingu, es un complejo de templos compuesto por muchos santuarios sintoístas, centrados en dos principales, Naiku y Heku. Naiku, el santuario interior, está dedicado al culto de Amaterasu y se encuentra en Ujitachi, al sur de Ise, donde los sintoístas creen que la diosa habita. Los edificios del santuario de Naiku están hechos de madera maciza de ciprés, con junturas del mismo material, prescindiendo de clavos. Heku, el santuario exterior, está a unos 6 kilómetros de Naiku y es el templo de veneración de Toyoke Hime, dios de las cosechas de arroz y la industria. Además de los dos templos principales, otros 123 santuarios sintoístas salpican la ciudad de Ise y las áreas circundantes, 91 de ellos conectados a Naiku y 32 a Heku. Los controles de seguridad estaban prohibidos en el santuario por considerarse sacrilegios. El acceso a los dos sitios principales está estrictamente limitado y al público en general solo se le permite llegar hasta los techos de paja de las estructuras centrales, ocultas detrás de 4 altas vallas de madera. Sin embargo, los visitantes pueden recorrer libremente el bosque, incluidos sus senderos ornamentales que datan del periodo Meiji. Se estima que durante el periodo Edo, entre los años 1603 y 1868, el 10% de los japoneses peregrinaron a Ise. Estas masivas peregrinaciones permitieron el florecimiento de la ciudad. Según documentos históricos, 3.62 millones de personas peregrinaron al santuario a lo largo de 50 días en 1625 y 1.18 millones de personas visitaron Ise en 1829, durante los 3 días que duró el gran festival, que se celebra cada 20 años. Debido a la condición de lugar sagrado, no se realizaban controles de seguridad, ya que los fieles lo consideraban actos sacrílegos. La actual suma sacerdotisa del santuario es Sayako Kuroda. Según las crónicas de Japón, hace unos 2000 años, Yamatohime no Mikoto, hija del emperador Suinin, inició una peregrinación desde el monte Miwa, por orden de su padre, buscando un lugar permanente para erigir un santuario y adorar a la diosa Amaterasu. De acuerdo con la leyenda, la princesa vagó durante 20 años hasta llegar a la Ise, donde se dice que escuchó la voz de la diosa diciéndole: «Esta es una tierra aislada y agradable. En esta tierra deseo morar». Los dos templos principales de Ise están enlazados por una ruta de peregrinos que pasa por Furyuchi, el antiguo distrito de entretenimiento. El sacerdote o la sacerdotisa principal del santuario deben estar relacionados con la Casa Imperial de Japón y tienen la responsabilidad de velar por el lugar sagrado. La ex princesa Sayako Kuroda, hija del emperador emérito Akihito, quien perdió su tratamiento real y otros privilegios por casarse con un plebeyo, contraviniendo la rancia legislación monárquica japonesa, conservó sin embargo el título de suma sacerdotisa del santuario de Ise. Número 9. La ciudad de Dwarka. La ciudad de Dwarka, uno de los 7 centros sagrados de peregrinación de la India, tiene importancia tanto religiosa como arqueológica. La antigua versión de Dwarka, referida como el antiguo reino de Krishna, en el poema épico Mahabharata, se extendía a lo largo de casi 84 kilómetros como ciudad fortificada, en la desembocadura del río Gomti, en el mar Arábigo.
Según el texto épico mitológico de cerca del siglo III a.C., escrito en lengua sánscrita, la antigua ciudad se hundió en el mar Arábigo tras la muerte de Krishna. Durante la segunda mitad del siglo XX, iniciativas arqueológicas intentaron encontrar evidencias físicas de la ciudad hundida frente a la costa de la moderna Dwarka, para poder asegurar su existencia más allá de toda duda. En estas exploraciones fueron descubiertos muchos objetos bajo el agua, como anclas antiguas y pilares y bloques de piedra, pero su datación todavía es materia de debate. Ahora los estudiosos están considerando una excavación submarina para buscar los cimientos de las murallas de la antigua Dwarka. Dwarka fue refugio de piratas. Según el Mahabharata, Dwarka era una rica e inmensa ciudad edificada por Krishna sobre una isla, luego de convertirse en rey, después de haber sido pastor de vacas en su adolescencia. De acuerdo con la leyenda, Krishna había escapado con su pueblo, desde Mathura, en el centro de la India, después de los continuos ataques de Yara Sandha, el poderoso rey mitológico de Magadha y Shedi. Por una maldición que existía sobre Krishna y su familia, los Yadus, la isla desapareció entre las aguas del mar. El historiador y matemático uzbeco de los siglos X y XI, Al-Biruni, menciona a Dwarka como Baruwi. La nueva ciudad se convirtió en un nido de piratas y en 1473 fue saqueada por el sultán de Gujarat, como represalia por un ataque sufrido en el mar por el mercader Maulana Mahmud al-Samarcandi. La moderna Dwarka tiene casi 39.000 habitantes. La ciudad arrasada fue reconstruida y en 1592, Muzaffar III, último sultán de Gujarat, se refugió en ella huyendo de los guerreros mongoles. Dwarka siguió siendo refugio pirata hasta el siglo XIX, cuando llegaron los colonizadores británicos. Pasó a formar parte entonces de la Taluka, unidad de gobierno de Ojamandal, una de las dos divisiones del Prant de Armereli, el Principado de Baroda. En 1901, Dwarka tenía 7.535 habitantes y su puerto era Rupan, a unos 2 kilómetros al norte de la ciudad. Fue asiento del batallón de Baroda, cuya misión era controlar a los Baghers, y cuando estas tribus se rebelaron en 1859, los británicos asaltaron la ciudad y pusieron al mando a un oficial político, bajo las órdenes del residente de Baroda. A finales del siglo XIX, Dwarka se convirtió en municipio, y en 2011 tenía casi 39.000 habitantes. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 9 lugares arqueológicos a los que no se puede entrar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.